Y la otra clave que queríamos desarrollar con ustedes es la azul. ¿Por qué? Porque también es una clave importante en el cual, ok, acá se hace también todo un protocolo cuando hay una inminencia de eclampsia, cuando la eclampsia ya se estableció o hay un síndrome de HELP, y esto también es para aplicarlo desde el primer nivel. Es decir, que ya es una preeclampsia severa. Esto no es para preeclampsias leves, es una severa que se está complicando, ¿ok? Y lógico, acá también es estabilizar a la paciente ya con una preeclampsia severa o con todo lo que hemos mencionado antes de referir a un nivel mayor. Y lo vamos a ver o lo vamos a detallar seguidamente. Para eso, ustedes deben de recordar que la gestante hipertensa es aquella cuya presión sistólica es mayor a 140 o la diastólica mayor a 90 y que debe ser tomada en 2 oportunidades con un intervalo más o menos de 4 horas en la cual la paciente, la gestante haya estado reposada, sentada, qué sé yo, con calma. Pero ojo, que cuando llegue una paciente, y así puede debutar esto, con la diastólica ya mayor a 110, ya no vas a estar esperando 4 horas, sino lo más probable es que tenga que activar la clave azul, poner en marcha todo eso porque la finalidad es finalmente referirla, estabilizar a la paciente. Y proteinuria significativa, ¿ok? Significa que en 24 horas se tiene mayor o igual a 300 miligramos, ¿ok?, de proteínas por litro. O 2 cruces de tira reactiva o una cruz con el ácido sulfosalicílico. Lógicamente, ante una emergencia no vas a esperar las 24 horas. Usas las tiras reactivas. ¿Para qué? Para cruzar información de edad gestacional mayor de 22 semanas, gestante hipertensa y con proteinuria significativa. Y estoy dando el diagnóstico de preeclampsia. ¿Cuál será? ¿Leve o severa? En este caso, lógicamente, nosotros estamos desarrollando lo que es la severa. Y los criterios son estos. La diastólica mayor a 110 o la sistólica mayor a 160, en 2 tomas consecutivas. ¿Okay? La renal, a nivel renal, perdón, la paciente entra en oliguria, un débito menor de 0,3 centímetros por kilo por hora, y en 6 horas o menos de 500 centímetros cúbicos día. Una creatinina mayor a 1,1, recuerden ustedes que los valores, la mayoría de valores disminuyen para la gestante comparada con la no gestante. Y en neurológico, esto se ayuda mucho, sobre todo por aquellos síntomas que se dicen premonitorios de eclampsia. Fosfenos, que algunos le dicen a los acúfenos, cefalea intensa, no baja con hipertensivos, incluso epigastralgia, visión borrosa, u otras alteraciones cerebrales o visuales. O, neurológico, la paciente convulsiona, entra en eclampsia. O hay un desorden vascular cerebral, o hay un desprendimiento de retina. Todo esto de la mano con cifras tensionales tan altas que llevan a estas complicaciones. A nivel respiratorio, un edema pulmonar. Y en el hematológico, hay trombocitopenia, menos de 100.000 por milímetro cúbico. La hemoglobina está aumentada porque va a haber una hemoconcentración. O va a estar disminuida cuando hay hemólisis, lógicamente. Entonces también puede haber problemas de coagulación intravascular diseminada. Y a nivel hepático comienzan a aumentar las enzimas hepáticas, las transaminasas, 2 por encima de su valor, o algunos dicen mayor de 70 unidades. La lactato deshidrogenasa también debe superar las 600. Hay dolor a nivel del hipocondrio derecho por una distensión de la cápsula de gliso. Hay una hematoma, se forma un hematoma a nivel hepático, o incluso el hígado se rompe. Y a nivel placentario, algo que tememos mucho cuando tenemos una preeclampsia severa es el desprendimiento prematuro de la placenta. La eclampsia ya viene a ser diferente, ¿no? O sea, la eclampsia sí es el cuadro establecido de una preeclampsia severa, que no siempre debuta así. Es decir, que primero tengo una paciente con preeclampsia severa y que después hace la eclampsia. No, a veces llega a la emergencia una paciente ya en estado ictial o posictial, es decir, convulsionando. Si esta tiene relación con una preeclampsia, lógicamente se llama eclampsia, si no hay que buscar la causa. O a veces las mismas la misma preeclampsia desencadena en el transcurso esas convulsiones tónico-clónicas. Y ojo, que el 50% de la eclampsia, de los casos, ocurren antes de que ocurra el parto. El 20% durante el parto e incluso después de que ocurra el parto, un 30% puede ser eclampsia. Pero los síntomas premonitorios, lamentablemente, solo se presentan, aquellos que dijimos en la diapositiva anterior, en 50% de las mujeres con preeclampsia que evolucionan a eclampsia. Lo que les he dicho, ¿no? A veces no hay signos y la mujer entra en eclampsia o incluso va directo al coma. ¿Okay? Y no es nuevo para que quede bien establecido esto los síntomas premonitorios de preeclampsia. Dolor en el epigastrio o en el hipocondrio derecho. Los reflejos están excitados, exaltados, ¿okay? Hay cefalea intensa, ya no solo de tipo global, de tipo occipital, en cualquiera de sus formas, pero una cefalea intensa. Peor, si ya está tratada o ya está manejada y se le ha dado antihipertensivos y persiste. Y todo lo neurológico en cuanto a alteraciones, escotomas, fotopsias, acúfenos, etc. Y hay un cambio en el estado de conciencia, ¿okay? Porque la paciente ya comienza, o quizás está entrando en coma, o bruscamente ya está entrando en el estado ictial, es decir, está convulsionando. Y una parte importante que hemos visto, fuera de la eclampsia, que es una complicación, está el síndrome de HELP. Este acrónimo, que significa en inglés la hemólisis y la elevación de las enzimas hepáticas con una baja del conteo de las plaquetas. Por eso se llama el síndrome de HELP. Y algunos dicen que hay un HELP parcial o un HELP total. Lo mismo, la hemólisis, la elevación de las enzimas y las plaquetas. Y se puede ver también los llamados esquistocitos en el frotis sanguíneo, hiperbilirrubinemia por la hemólisis que hay. Y acá todo lo que hemos mencionado de los valores, tanto de plaquetas, lactato deshidrogenasa y las transaminasas. Y sí dice que es parcial cuando solo se cumplen 2 de los 3 criterios. El compromiso
predominantemente hepático y hematológico la paciente con preeclampsia severa para el síndrome de HELP. Una frecuencia de 10 a 20% y con una mortalidad incluso mayor que la de la eclampsia, porque hay compromiso ya, podemos decir así, multiorgánico. Entonces es más difícil ya de sacarla de ese cuadro. Y los síntomas característicos premonitorios es la epigastralgia, pero pueden haber todos esos como ven: náuseas, vómitos, compromiso del estado general, cefalea, decaimiento, ¿ok? Que podría presentarse también en el HELP. Estos son los esquistocitos, algunos le llaman crenocitos. ¿Qué sucede? Que dentro de la fisiopatología de la preeclampsia hay obliteración de los pequeños capilares. Entonces el glóbulo rojo, al pasar por ellos, comienza a chocarse, a golpearse. Entonces su membrana plasmática comienza a romperse. Y da este aspecto como de un asterisco, una estrellita. Entonces, lógicamente, cuando uno solicita el examen en sangre, pide o le pide al laboratorista la lámina periférica para ver si lo ve o no ve. Y al igual que la clave roja, la clave azul también tiene todo este protocolo, ¿cierto? Gestante puérpero con preeclampsia severa o eclampsia, en el cual actúan todos: enfermera, técnica, obstetriz y médico general. Entonces, buena vía aérea, buena vía periférica, ¿okay? Quizás comenzar, si es muy alta, con el sulfato de magnesio con la finalidad de prevenir las convulsiones o prevenir la eclampsia. El técnico, como siempre, ¿no? Es el que avisa en primer término todo, porque muchas veces es el que primero que recibe a la paciente. Ya tiene a la mano el equipo o el kit con todo disponible, ¿okay? Y esperan pues la evaluación del médico general. Si es que es una presión muy alta, tratar de iniciar, bajar la presión. Si es que hay inminencia de preeclampsia, la indicación del sulfato de magnesio. Y si está en eclampsia, o sea, si está convulsionado, también el sulfato de magnesio con la finalidad de sedar esas convulsiones. Y, lógicamente, si el producto todavía está en útero, la obstetriz debe ayudar para ver vitalidad, en este caso, latidos cardíacos, la contractilidad. Si todavía el médico general no se da abasto, el tacto vaginal, no hace que estén en trabajo de parto o no. Para finalmente hacer todo este fluxograma de referir a la paciente, pero paciente estabilizado, con vía permeable, ¿okay? Medicamentos para el traslado y con, el personal de salud que tenga la mayor virtud como para acompañar a la gestante al caso y dejarlo en el nivel superior, pero que se pudiera presentar en el trayecto cualquier complicación. Quizás a veces el médico es el que tiene que ir o la obstetriz, porque la enfermera, el técnico, en este caso, si están de internos, no creo que sea una medida adecuada, sino debe ir otro personal. Y todo el equipo, ¿ok? Para las vías, para la vía aérea, los antihipertensivos, ¿ok? El sulfato de magnesio, jeringas, etcétera, etcétera. Entonces, las medidas generales, debe haber un monitoreo hemodinámico, no invasivo al inicio, con dos vías, ¿ok? Dos vías periféricas. Y el laboratorio, lo que estamos mencionando, que nos puede ayudar con la finalidad de establecer si es una preeclampsia severa o no. Es decir, un hemograma para ver el nivel de hemoglobina, la lámina periférica, el conteo de plaquetas y las enzimas hepáticas y la lactato, deshidrogenasa, así como la creatinina. ¿Cómo manejamos antihipertensivamente? Porque eso es lo que llama la atención y mediante eso, si no controlo, me puedo complicar con nivel neurológico. Si la presión es mayor a 160, 110 y no he detectado lesión de órgano blanco, es decir, hígado, riñón, etc., hay que reducir la presión arterial máximo en 24 48 horas, simplemente con antihipertensivos virales. Y podría ir a una unidad de cuidados intermedios, sin un control invasivo de la presión arterial. Y ya si el caso es mayor, ¿okay? Es decir, tiene las cifras de presión de una preeclampsia severa, pero hay lesión de órgano blanco, entonces acá de inmediato lo que debemos hacer es bajar esa presión, usando vasodilatadores endovenosos y antihipertensivos orales. Pero ojo, no debemos de bajar a un nivel de cifras de presión arterial como una mujer normal que haya quedado gestando. ¿Por qué? Porque si no podemos exacerbar ya una insuficiencia uteroplacentaria ya instalada y que quizás recién le estemos valorando. Por eso, la meta debe ser que la sistólica debe estar entre 140 y 150 y la diastólica en 90 a 100. ¿Okay? No bajarlas más, porque si no podríamos exacerbar o podría aparecer ya la insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, eso es cuando estamos con el bebé todavía en útero. En el puerperio, menos de 140 sobre 90 en un periodo menor a 24 horas. Y acá sí se necesita, porque es la unidad de cuidados intensivos. Si son maternos fetales, mejor para un monitoreo continuo invasivo de la presión arterial. Los líquidos, generalmente está contracturado, está hemoconcentrada esta mujer, entonces se debe dar a razón de 1 centímetro cúbico por kilo día. Y esto debe incluir todo el goteo que hacemos si es que hemos instalado el sulfato ferroso. La prevención de la preeclampsia se hace con el sulfato, con una dosis de impregnación primero de 4 a 6 gramos. Lo ideal es usarla con Volutrol en vía. Y la dosis de mantenimiento al menos debe quedar 24 horas como mínimo, ¿okay? A razón de 1 a 2 gramos por hora. ¿Qué pasa cuando esto sucede en una mujer gestando? Es decir, ¿cómo manejamos obstétricamente esto? Terminamos el embarazo, si la edad gestacional es mayor a 34 semanas, con una preeclampsia severa, pero lógicamente la mujer estabilizada. Si existe alguna otra patología, ¿okay?, que implica riesgo de vida incluso para la madre o para el producto, como es el DPP, o como es una hipertensión que no la puedo controlar, como es la eclampsia, la coagulación intravascular diseminada, etcétera, etcétera, acá ya no interesa la edad gestacional, se finaliza el embarazo. Cuando la edad gestacional es menos de 34 semanas, pero no hay una indicación de una finalización inmediata, debemos de promover la madurez de los neumocitos tipo 2, usando corticoides.
con un monitoreo materno y fetal continuo. ¿Esto por qué? Porque quizás en ese momento no haya la indicación, pero en el transcurso se complica la paciente y aparezca esa indicación y ya no interesa que no haya recibido los 2 días, qué sé yo, esperar 72 horas, por lo menos no, porque acá va a haber problemas tanto para la madre como para el producto. Hipertensión arterial crónica con crisis hipertensiva, pero sin preeclampsia sobreagregada, hay que interrumpir basado en los criterios materno-fetales, es decir, valorar el bienestar fetal. ¿Por qué? Porque quizás haya compromiso placentario, quizás ya haya compromiso fetal, entonces, si bien no hay preeclampsia sobreagregada, pero es una hipertensión crónica, quizás eso nos indique que debamos terminar el embarazo. Y el modo de finalización va a estar determinado lógicamente por la edad gestacional. En los prematuros se prefiere por cesárea para evitar todo el trauma a través del pasaje del canal del parto. Y lógicamente por las condiciones de cervi y las condiciones materno-fetales. Pero la gran mayoría terminamos por vía abdominal, porque justamente el riesgo es alto para complicaciones materno-fetales. Otros elementos de tratamiento: bolo de sulfato ferroso en 2 gramos si presenta un episodio convulsivo. Lo que se prefiere es no usar diazepam para las convulsiones, porque va a pasar la barrera hematoplacentaria y lo puede sedar al producto también. Y las transfusiones, el uso de hemoderivados, está de acuerdo pues a cuánto, o a qué nivel estoy. Ustedes saben pues que con 20.000 plaquetas el riesgo es muy elevado y estoy diciendo que muchas de ellas terminan en sala de operaciones. Entonces, hay que manejar eso en un hospital con el hematólogo, generalmente llevarla a unos 50.000 plaquetas para, con, digamos, cierta facilidad, por así decirlo, ingresar y poder hacer el procedimiento sin riesgo de sangrado. ¿Qué pasa con los antihipertensivos? Recordando que si bien nosotros usamos alfa-metildopa y muchas guías no lo mencionan, en nuestro medio es nuestra primera línea de acción. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todo esto para la clave azul, para una emergencia. Entonces, ahí no necesitamos mucho, no nos ayuda mucho la alfa-metildopa. Lo que sí, bloqueadores de canales de calcio, como la nifedipina. 10 miligramos vía oral y controlar la presión en 20 minutos. Si persiste elevada, es decir, no hay efecto, repetir hasta 5 veces podemos hacerlo para que logremos disminuir la presión arterial. ¿Okay? Porque si no lo logramos con esto, pasamos a una segunda vía. Recordando que la nifedipina es de acción rápida, pero de corta duración, y en realidad para estos eventos es la primera línea de acción. El abetalol es bueno también. Se administra 20 miligramos por vía endovenosa lenta y se controla en 10 minutos. Si persiste, se dobla la dosis a 40. ¿Okay? Y se vuelve a controlar la presión. De continuar elevada, hasta 80 miligramos podemos llegar a una tercera dosis. Pero de no presentar mejoría, quizás lo que podríamos hacer es indicar hidralazina. Pero ojo, que el abetalol tiene muchos efectos adversos, tanto para la madre como para el producto. Y está contraindicado en pacientes con asma o con falla cardíaca descompensada. La hidralazina, el abetalol sí ya hay en nuestro medio, pero la hidralazina no. Y muchos van a leer que son las drogas de acción, en realidad de primera línea, en otras latitudes porque los tienen. Bueno, pero la hidralazina se hace de 5 a 10 miligramos en bolo, diluido, lento, y se controla cada 20 minutos. Si persiste, 10 miligramos otra vez, con el control a los 20 minutos. Y de persistir, la severidad ya se va al abetalol. Es decir, esto lo intercambian porque para muchos tienen el mismo efecto. Tienen la misma, digamos, capacidad de lograr cifras de presión disminuidas a la par. Por eso en uno dice, si no funciona el abetalol pasas a hidralazina, en el otro, si no funciona la hidralazina pasas a abetalol. El hecho fundamental es que, lógicamente, los dos tienen muchos efectos secundarios. Hay que saberlos, hay que manejarlos. Y por esa razón, seguramente, lo que se hace es siempre iniciar con nifedipina. ¿Qué pasa con la eclampsia? De repente es una mujer, una clave azul, pero que ya viene en eclampsia. Tener en cuenta que el sulfato de magnesio es el mejor elemento, tanto para prevenir como para tratar las convulsiones. Pero estos vienen en diferentes concentraciones, entonces hay que saber, ¿okay? Si viene de 50, 20 o al 10%. Entonces, lógicamente, cada ampolla viene con 5, 2 o 1 gramo, respectivamente. Y esto lo debe saber uno para hacer la solución, porque finalmente la dosificación sí se sabe cuál es, ¿no? Se impregna, ¿okay? De ataque 4 a 6 gramos endovenoso en unos 10-15 en una solución salina. Y el mantenimiento va a ser de 1 a 2 gramos hora, pero esto lo debemos mantener mínimo 24 horas. ¿Okay? Y esto después se revalúa de acuerdo al caso, porque ustedes saben, se termina la gestación, se saca la placenta y hay una mejoría por parte de la mujer. En aquellos que no mejoran, entonces quizás tengas que prolongar más el uso del sulfato. Y para evitar toxicidad, haces control de diuresis, de los reflejos y de la frecuencia respiratoria. La intoxicación se trata con gluconato de calcio, ¿okay? Al 10%, y lógicamente te hace sospechar cuando la frecuencia respiratoria es menor de 12 o la diuresis es menor de 30 centímetros. Lógicamente, ante esto, debes de suspender. Los músculos intercostales son los que se ven afectados por el sulfato, entonces no vaya a ser que entre en una insuficiencia o un paro respiratorio esta mujer. Y muchas veces el intensivista prefiere colocarle ventilación asistida, luego de suspender el magnesio y darle el antídoto que es el gluconato. Si está en ventilación mecánica, porque es un caso difícil y necesitas administrarlo, ¿okay? No es necesario suspender el tratamiento ni administrar. Sigues con el sulfato de magnesio, porque ya le estás manejando, estás haciendo un manejo ya en sala de unidad de cuidados intensivos. Entonces, para la activación de la clave, entonces hay que hacer una reanimación básica y avanzada. Un soporte cardiorrespiratorio. Vía aérea, libre. Si es una preeclampsia severa, está consciente, es mejor. Si viene en estado positivo, hay que introducir un tubo de mayo. Comenzar con oxígeno a 10 litros por minuto, de preferencia con máscara por reservorio, no con bigotera.
Y la saturación la debemos mantener a mayor de 95, aún estando ya estabilizada la paciente. Hay que asegurar al menos 2 vías periféricas, se debe iniciar cristaloides, a razón hemos dicho, 1 centímetro kilogramo, colocar sonda Foley, se inicia el sulfato, se inicia el tratamiento antihipertensivo, ¿ok? Y se toman los análisis basales por los órganos blancos que hemos mencionado pueden estar alterados. Entonces, bolo de sulfato de magnesio al 2 gramos al 20%, a pasar en 20 minutos en 150 de solución salina, si presenta un nuevo episodio de convulsión, ¿ok? Y después se le sigue con una infusión. Y monitorización no menor a 48 horas. El manejo obstétrico depende, pues, de la finalización de las condiciones obstétricas, tanto en la madre como en el producto. Y la vía de finalización del parto va a depender, lógico, de la edad gestacional y de condiciones obstétricas adecuadas para el parto vaginal o para el parto por cesárea. Y en la prevención de convulsiones, para nuevos episodios, se administra, por lo que yo he dicho, ¿no? Se impregna primero y luego 2 gramos por dosis endovenosa. Entonces, el resumen para ustedes como internos, cuando estén en una institución de alto nivel, del nivel mayor, como es un hospital general, lo primero, evaluar funciones vitales siempre. Y acá, pobre importancia, ¿qué cosa? La presión arterial, establecer con qué cifras llega la paciente. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, incluso uno ya puede ir estableciendo a qué grupo de hipertensión por el embarazo podría pertenecer. Evaluar si está en estado ictial, con mucho cuidado, ¿okay? O posictial, y lógicamente en este caso asegurar la vía aérea, porque la paciente está inconsciente. ¿Okay? Paso 2, comunicar la ocurrencia. Asistentes, residentes. Entonces muchas veces distraen los familiares, vienen, entran con el vigilante, la echan, de repente está haciendo una ecografía el asistente con el residente, todo. Ustedes comunican de inmediato. Parece que está llegando una clave azul. ¿Okay? Entonces ya se acercan y todos trabajan en equipo. Pero para el interno debería de ir colocando o indicando la colocación, porque siempre hay enfermera o obstetriz, una colocación de vía periférica o 2 vías si es que no tiene una, y comenzar con cristaloides, como se dice, porque es un sistema cardiovascular contracturado. Y lógicamente comienza a monitorizar bienestar fetal, si es una paciente peor, si viene en estado posictial, latidos cardíacos, si hay dinámica, y un tacto para ver si hay dilatación o no. Y lógicamente, en las cuales están todavía conscientes, que no han entrado en eclampsia, comenzar a indagar mientras que hace todo eso con la gestante, si hay que hay dolor en el epigastrio, en el hipocondrio, si ve campanitas, escucha lucecitas, etcétera, etcétera. Y lógicamente debe indicar o hacer llamar al laboratorista para que vengan de inmediato, esta es una emergencia, para la toma, para realizar un perfil de eclampsia. En el paso 4, indicar pues de inmediato una tableta de nifedipino, si ya en el paso 1 detectó una presión mayor de 160 o mayor de 110, y de ser necesario pues la colocación de sulfato de magnesio, pero por lo general para esta eventualidad ya comunicó todo, llegan asistentes, residentes, y son ellos los que hacen la indicación o valoran la indicación en este tipo de pacientes. En el paso 5, finalmente, sí debe haber un monitoreo materno-fetal estricto, en eso es importante el interno. De preferencia, ahí sí, con elementos tecnológicos, ponerla a un monitoreo fetal o con el detector de latidos cardíacos fetales, estar monitorizando la frecuencia cardíaca fetal. Y lógicamente, ahí avanza, ha hecho mucho como interno, entonces ya ponerse a disposición, esperar indicaciones del asistente o de los residentes de que quizás pueda intervenir en otras acciones para eso de la clave azul.